Bienvenidos una vez más a su curso de computación. En esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las funciones. ¿Qué son las funciones? ¿Cómo están compuestas las funciones? Y algunos ejemplos de funciones. Entonces, lo primero es, ¿qué son las funciones? Bueno, pues ya vimos fórmulas, ¿recuerdan? Espero que hayan visto ese episodio de fórmulas. Pues resulta ser que las funciones son, digámoslo así, de manera informal, diremos que es un tipo de fórmula. Las funciones en Excel son fórmulas predefinidas que realizan cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. ¿Qué? Bueno, vamos por partes. Recuerdan las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que esto es igual a 5 más 7. Esto es una fórmula. Bueno, pues ¿qué tan seguido creen que utilizamos la fórmula de suma? Pues es básica en Excel. Se utiliza muchísimo. Es una de las funciones más básicas. Entonces, pues justamente a alguien se le ocurrió, mira, ¿qué tal que hacemos una suma, una función? Si yo despliego igual y empiezo a escribir, como pudieron ver, empiezan a salir sugerencias. Todas estas son funciones. Son funciones de Excel. Llego a suma, paréntesis, y empieza aquí a surgirme cierta retroalimentación que nos da Excel. Dice número 1, número 2, entre corchetes. Ahorita veremos más o menos qué significa. Pero de momento, para hacer el ejemplo, simplemente pondremos un número cualquiera, 54, como ahí nos indica, y 100, cerramos el paréntesis. Ahí está, esta es nuestra suma, y ahí está, 154. Bueno, pues las funciones agrupan diferentes fórmulas. En este caso, una muy sencilla, pues simplemente es sumar. Y en vez de yo ponerle número, más, número, más, número, simplemente, mira, pásame todos los números y yo los sumo. Y esto también puede aplicar a referencias. Abro paréntesis, digo solamente más, no pongo más, separador de parámetros. Entremos a detalle un poquito ahorita con separador de parámetros. Coma, y el siguiente elemento. Recuerda que decimos operando, operador, operando, bueno, aquí es elemento o parámetro, coma, parámetro. Cierro y enter. Esas son las funciones. ¿Qué es esto de acá? Radiografía de las funciones. Bueno, pues resulta ser... Vamos a aumentar un poco el tamaño. Pues resulta ser que todas las funciones tienen esta estructura. Deben empezar con el símbolo de igual, como fórmula. Le dijimos, una función es un tipo de fórmula. Luego viene el nombre de la función, sin espacios. Noten que aquí yo utilicé guiones para poner nombre de la función, pero ahí se utilizan los guiones bajos cuando queremos decir que va sin espacios. O sea, yo no puedo ponerle S espacio M A y ahí está, ¿no? Pues no, eso no existe. Me dice Excel, bueno, tú lo que quieres es la función suma, ¿verdad? Porque va sin espacios. ¿Ya? Ok, gracias, acepto la solución y está bien. Nombre de la función sin espacios. Parámetro 1, coma. Pero esta coma es el separador de parámetros. Parámetro 1, primer parámetro, parámetro 2. ¿Cómo lo separamos? Con un separador de parámetros. Coma, profe, diga coma, ya, se acabó. No. Hago hincapié en que es separador de parámetros, y no les digo coma, porque de acuerdo a la configuración que tenga tu computadora, será coma o será punto y coma, tu separador de parámetros. ¿Y de qué depende que sea coma o separador de parámetros, profe? De tu separador de decimales. Si, por ejemplo, para que se vea lo que voy a decirles. Si, por ejemplo, tú puedes ponerle igual a 11.2, enter. Vamos a aumentar los decimales porque se pierde el punto totalmente si no hay decimales. Si tú puedes ponerle 11.2 más 3 y te realiza la suma sin ningún problema, bueno, tu separador de decimales es punto, como mi configuración.
y tu separador de parámetros va a ser la coma. Pero en otras regiones del planeta tenemos que el separador de decimales es la coma. Y entonces esta operación no te va a salir. Te va a marcar un error. En tu caso, pues tendrás que ponerle aquí coma 11,2, separador de decimales. Si eso te funciona, que a mí no, pero a ti sí. Si eso te funciona, bueno, entonces tu separador de decimales es coma. Por lo tanto, no se puede utilizar la coma como separador de parámetros, porque se confundiría. Imagínate que yo quiero aquí sumar 5.4. Para mí sí, 5.4, pero para los que tienen separador de decimales la coma, sería 5,4. Y obviamente, pues esto me daría otro resultado diferente al que yo quiero. Entonces, por eso es que a este le digo separador de parámetros. Y dependerá de tu configuración si es coma o punto. Eso es muy importante que lo conozcas. Bueno, ¿y qué son estos corchetes? Los corchetes nos están indicando que este parámetro es opcional. Puedo ponerlo, puedo no ponerlo. Dependerá de lo que yo quiera obtener de mi función. Pero básicamente quiere decir que a veces lo pongo, a veces no. Tengo aquí otro separador de parámetros y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que esto se repite. Puedo poner parámetro 3, parámetro 4, parámetro 5 y así sucesivamente. Esa es básicamente la estructura de una función. Recapitulando, las funciones tienen el símbolo de igual, deben de empezar con el símbolo de igual, nombre de la función, paréntesis, apertura de paréntesis, parámetro 1, separador de parámetros, si es que ocupa más parámetros. El corchete no se pone, el corchete simplemente para indicarnos a nosotros que este parámetro es opcional. Pero no vayan a poner corchete y parámetros porque ahí decía la ayuda, ahí decía que era con corchete. Vamos a verlo, ¿a qué me refiero? Aquí, ¿no? Pues aquí dice número, coma, corchete, pero yo no puse aquí el corchete, ¿verdad? Puse el otro número y el otro número y así nos vamos. Ok, sigamos. Y hay que cerrar la función. Cierre de paréntesis para terminar. Esta es la estructura básica de casi todas las funciones. Y la verdad es que para ser más preciso podremos poner corchete y corchete. ¿Por qué? Porque hay funciones que no necesariamente requieren parámetros. Esto lo veremos más adelante. Ejemplos de funciones. Igual. Vamos a ponerle un zoom porque no veo casi nada. Ahí está. Igual. Por ejemplo, ya dijimos nuestra primera suma, que puede poner referencias, puedo poner números directos separados por un separador de parámetros. Ahí está. ¿Qué otro? Esta es hoy. Hoy devuelve la fecha actual. Paréntesis, cierro paréntesis. Este es un ejemplo de los que les decía. No lleva parámetros. Es una función, pero no lleva parámetros. Contar. Valor 1 es este y es este. Quiero que noten que aquí en realidad no hay un separador de parámetros. Así es que solo es un parámetro. Pero hay dos coordenadas. A8, A9. Y en medio hay 2 puntos. Esto se llama rango. También se la puede encontrar como matriz o vector matriz. Son los diferentes nombres que a veces se ocupan. Yo, francamente, simplemente le digo rango. Así es que ahí está. Ahí está. Entonces, otra función, esta función se llama fórmula texto.
tabulador y una referencia. Recuerden, aquí abajo nos está poniendo una ayuda de qué es lo que necesitamos. El nombre de la fórmula que me lo da, fórmula texto, paréntesis, y aquí va el parámetro, que son los valores que puede necesitar la función para trabajar. Dice que necesita una referencia. En este caso, la referencia va a ser A8. Cierro y ahí está. Esta fórmula lo único que hace es ponerme la fórmula que escribí. Es para que ustedes sepan qué es lo que puse acá. Y estos son ejemplos de funciones. Tenemos la función suma, tenemos la función hoy, tenemos la función contar. Ahí está. Bueno, fórmulas. Hay muchísimas fórmulas en Excel y vamos a verlas todas. No es cierto. Muchísimas fórmulas. Vamos a ver algunas durante este curso. Así es que, bueno, pues los espero en la próxima sesión. Hasta pronto.